¿Qué tal, señoras y señores? Hoy es la última sesión de nuestro programa Entre Profesionales, en el que vamos a hacer una especie de resumen total de todo lo que hemos hablado en estos días sobre los efectos de las pantallas en el cerebro, los efectos químicos, los efectos, por tanto, emocionales, y también las buenas costumbres, los buenos usos, las buenas prácticas, las cosas que podemos hacer mejor gracias a la vida digital, los riesgos de los excesos. Sabemos que los abusos en general, no solo con las pantallas, en la comida, en el deporte, en la lectura, en el exceso de televisión, los excesos no le van a la persona humana. Al espíritu humano le gustan las cosas ordenadas, equilibradas. Y vamos a repasar también 4 o 5 frases que hemos recordado estos días. La primera que me gustaría recordaros es: el cerebro no avisa. El cerebro se satura. Lo hemos hablado, os lo he explicado cuando os expliqué las pizzas, el hartarse de pizzas. El cerebro llega un momento en que se le dice basta, no puedo más. Sin embargo, con la información digital no se cansa. Hay una pregunta muy graciosa que les hago mucho a los chicos cuando doy talleres, y es: ¿qué hace el cerebro por la noche? Y la mayoría de mis alumnos dicen: descansa. Y yo les digo: pues no. El cerebro por la noche lo que hace es dormir todo lo demás, precisamente para poder gastar mucha más energía, y trabaja 5 veces más rápido que durante el día. ¿Qué hace el cerebro por la noche? Ya sabéis que el cerebro se alimenta solo de 2 cosas, glucosa y oxígeno. O chupa oxígeno de la sangre o chupa glucosa. Y por la noche consume mucha glucosa. Voy a hacer un paréntesis: por eso nos levantamos con mucha hambre y por eso inmediatamente nuestra madre nos da una naranja o tal. El que va sin desayunar al colegio, fatal, tiene un 40% menos de atención que el que ha desayunado, porque el que ha desayunado ha repuesto la glucosa, y el que se va sin desayunar pues está medio frito. Bueno, el cerebro por la noche trabaja mucho, trabaja enormemente. El cerebro no descansa nunca, nunca se para. Si se parara el cerebro unos segundos, directamente, pataplom, nos moriríamos. Por lo tanto, nosotros, además de preocuparnos de tener glucosa en el cerebro, tenemos que saber que el cerebro, además, cuando ha descansado, está más contento. Pero esto no hace falta que nos lo expliquen por las pantallas o por el cerebro. Esto es lógico. Cuando estamos cansados, pues estamos más cansados. Y el cansancio, uno muy cansado no está casi nunca muy alegre. Sí, si el cansancio proviene de haber hecho un esfuerzo, y entonces estoy muy cansado, pero estoy muy contento porque he hecho un esfuerzo. Pero en fin, excepto estas raras excepciones, el cerebro no se cansa, ni se agota, ni descansa. Pero sí que se satura de datos, se satura químicamente, se satura de neurotransmisores. Y tenemos que saberlo, que es el cerebro, la palabra exacta es se satura, o se emborracha, o se disturba. Hay un profesor mío que dice: pero si el cerebro no quiere ser feliz, el cerebro lo que quiere es estar tranquilo.
El cerebro necesita equilibrio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que las pantallas pueden afectarnos al orden de nuestra vida, porque nos llaman, porque nos interrumpen, porque tenemos que tomar una decisión, porque hay que tomar un mensaje. Bueno, pues ese es el primer tema que tenemos que saber dominar en el buen uso de las pantallas, el orden. Al cerebro, el desorden y el estrés y la ansiedad le fastidia mucho. Con lo cual, si queréis utilizar bien las pantallas y que vuestros hijos utilicen bien las pantallas, orden. Number one, orden. 2, autocontrol del tiempo. También lo hemos explicado detalladamente por qué se satura a las 2 horas, porque tiene un exceso de determinadas sustancias. De hecho, las adicciones, la adicción a las drogas o la adicción al alcohol, se llamaban antes adicciones con sustancia. Y las adicciones a los videojuegos se llamaban adicciones sin sustancia. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud, que ya ha decidido que hay una enfermedad, un trastorno mental del comportamiento, que es el que produce el exceso de los videojuegos, es en el capítulo 6 de las enfermedades internacionales, que hace la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, están los trastornos mentales del comportamiento, y ahí está el trastorno mental por exceso de videojuegos, el trastorno mental por exceso de apuestas, el trastorno mental por abuso de Internet y el trastorno mental por el abuso de la ciberludopatía y de la ciberpornografía. Están todos ya reconocidos en esa clasificación de enfermedades, pero esas enfermedades no son sin sustancia y por eso ellas se llaman trastornos del comportamiento o adicciones comportamentales. ¿Por qué? Porque sí hay una sustancia que queda afectada y es la sustancia interna del cerebro que se llama la dopamina, o otras, o zonas del cerebro, como la ínsula o como la sustancia gris, que quedan afectadas. Y todo eso, ¿cómo se evita? ¿Tomándose una bebida? No, se evita dominando el tiempo, autocontrol. Todos recordaréis un experimento que hizo Bichel, es un psicólogo, que se llamaba, en inglés era la prueba del marshmallow, en castellano lo llamamos una nubecita de azúcar, un bomboncito, y él lo que hacía era dejar a un niño con un bombón o con una nube de azúcar y le decía: me voy, si dentro de 2 minutos vuelvo y no te has comido la golosina, te daré otra. Y entonces los grababan y es muy divertido, están en YouTube, podéis ver las caras de los niños, cómo miran la golosina. Hay el que hace así, hasta se esconde para que la golosina no le vea, hay el que la toca, hay el que hace así y hay el que coge la golosina, ¡bom!, y se la come inmediatamente. Todo tipo de comportamientos. Se ha hecho un estudio en Australia basado en todo el experimento de Bichel durante 25 años. Y hoy sabemos que de más de 1000 personas, los que de pequeños habían demostrado mayor autocontrol, hoy han alcanzado mayores cotas de realización en su vida profesional. El autocontrol es muy importante para que tu hijo crezca con dominio de sí mismo. Y tú y me dirás: bueno, pero ¿y cómo educo en el autocontrol? ¿Le doy una charla sobre el autocontrol? No. Consigues que cada día se haga la cama, consigues que ordene los cubiertos, consigues que ponga la mesa. Eso es autocontrol, que te haga caso, que a veces no se haga siempre lo que él quiere. Consigues que utilice menos rato el móvil, como tú, que lo dejas a veces aparcado para que te vean. Eso es el autocontrol. Hemos hablado de las redes sociales y si hay una palabra que tenemos que tener en cuenta en las redes sociales es la intimidad, el cuidado de la intimidad. Si nuestro hijo o nuestra hija
utiliza las redes sociales, pero no cuenta nada que no se pueda contar, no muestra nada que no se deba mostrar, ni falta a su intimidad, dejémosle tranquilo. Es muy bueno que nuestro hijo hable con sus amigos. Le tenemos que decir que no se vea el uniforme de tu cole, que no se vea dónde vives, no des datos de tus personales ni de tus padres. Cuida la intimidad. Todo lo que no quieras que sepa alguien que no conoces, no lo subas a internet. Cuida la intimidad. Si es muy sencillo, orden, autocontrol, intimidad. Hay dos palabras más. Juicio crítico. Aquí salen muchas cosas, en la tele salen muchas cosas. Y a nosotros de pequeños, los que no éramos digitales, nos decían, cuidado que la Coca-Cola hace una publicidad que es ilegal y en algunas películas, en algún fotograma, aparece Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Y luego sales del cine y claro, tienes necesidad de beber Coca-Cola. Eso es cierto que existió, se hizo ese experimento y está prohibido y se llama manipulación publicitaria. Pero no solo se trata de que el anunciante o el marketing no nos engañe o no nos manipule, se trata de que nosotros hayamos formado nuestro juicio y cuando vemos a un personaje en una serie que lo que hace es daño a su amigo, tenemos que saber que no está bien hacer daños a tus amigos. O cuando vemos conductas machistas, o cuando vemos violencia, o cuando vemos falta de respeto a los padres, o cuando vemos un robo, o cuando vemos un exceso. No lo podemos tomar como algo normalizado. Ya sé que me diréis, bueno, pero es un juego, estoy pegando tiros, pero yo no voy a matar a nadie. Sí, pero te acostumbras a la violencia. Por lo tanto, y esta es la última palabra, hemos dicho orden, autocontrol, intimidad, juicio crítico, y la última palabra es seguridad. Tienes que tener seguridad en lo que hacen tus hijos. ¿Son pequeños? Hay herramientas de control parental que hacen que no les lleguen determinados contenidos. ¿No son tan pequeños? Hay que hablar con ellos, convivir con ellos. Esto no es irrelevante, esto no es un juguete, esto es una herramienta maravillosa si convivimos con nuestros hijos, sabemos de qué hablan en sus redes sociales, sabemos qué películas ven, sabemos cuánto duran las partidas de los videojuegos a los que juegan. De la misma manera que quieres saber cosas sobre la alimentación, sobre el deporte, sobre la salud para criar mejor a tu hijo, tienes que saber mucho sobre el buen uso de las pantallas, los riesgos y los malos usos, las consecuencias que tienen. Lo vamos a repetir por última vez. El cerebro no avisa y tienes que recordar estas 5 palabras. Orden, autocontrol del tiempo. Bueno, no son 5, son más, ¿no? Pero bueno, estas 5 expresiones. Orden, autocontrol del tiempo, intimidad, juicio crítico y seguridad. Con estos 5 palabrejas yo creo que vas a educar a tus hijos muy bien en el buen uso de las herramientas digitales.